Señorita. En gringo, le vamos a dar la bienvenida a Gabo, a Gabriel, que está aquí en representación de la Asociación de Filosofía y Liberación, digamos, como parte del equipo grande, un equipo de afectos, de compromiso político, ideológico y también académico, liderado por el maestro Enrique Dussel, y por gentileza de Daniel Yarmolinsky, que es docente de los cursos de extensión de nuestro departamento de folclore de la Universidad Nacional de las Artes, y particularmente da un curso introductorio a la filosofía de la liberación, que es un constructo teórico, político, situado en la realidad latinoamericana y del cual seguramente hoy aprendamos un poquito más a partir de la generosa presencia de Gabriel Herrera Salazar, nacido en 1980 en la Ciudad de México, doctor en filosofía por la UNAM, con una estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política de la UAM 1, es maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas, especialista en Historia y Arqueología Maya, y eso va a tener mucho que ver con lo que hoy vamos a pensar, a través de la Universidad Dussens, y también licenciado en Filosofía por la UAM 1. Investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigación Mexicano, con líneas de investigación sobre filosofía, ética y política de la liberación, docente y, bueno, gran divulgador de todos estos trabajos y elaboraciones teóricas, especialmente en las nuevas generaciones. No voy a leer el listado de sus libros porque, bueno, se va a volver tedioso porque es un autor prolífico. En todo caso, sabes, Gabo, que mientras vas hablando y te voy presentando, se abren las pestañitas y empezamos todos a googlear y hacer sinapsis digitales de maneras muy creativas y muy únicas. Así que, Gabo, como te decía, aquí con Cielo venimos llevando adelante esta materia que es población americana y argentina, desde la perspectiva de romper un poco el límite de lo demográfico y de lo descriptivo y adentrarnos en las luchas políticas por el territorio y los modos de producción y los modos de vida, desde ciertas reminiscencias que apuntamos con mucha humildad no a reconstruir, pero al menos a acercarnos mínima y humildemente, sabiendo que la interrupción del legado por el trauma colonial es muy impactante y muy intensa. Venimos desde algunas clases más de base histórica, por llamarlas de alguna manera. La última clase intentamos aproximarnos brevemente a algunos valores centrales en las filosofías andinas, y hoy sé que nos vas a hablar desde un registro más centroamericano, que estoy seguro que nos va a enriquecer mucho a todas y todos, especialmente, o puedo hablar puntualmente de mi caso. Así que gracias en nombre de la universidad, del departamento y también personalmente por compartirnos tu tiempo, y te escuchamos con muchísima atención. La idea, como te decía, simplemente a efectos de reponer la invitación ante las compañeras y compañeros, es empezar a trabajar sobre todo aquello que se perdió como posibilidad en términos de sustratos ontológicos, filosóficos, cognitivos, epistemológicos, para entrar a posteriori de tu intervención en las próximas clases, tanto desde el registro artístico como desde uno más conceptual, en la noción de epistemicidio, para después desarrollar, bueno, cómo se entendió de maneras alternativas y cómo se entiende de maneras alternativas el territorio, el tiempo y otras categorías desde una perspectiva americana. Así que, perdón por la extensión, te escuchamos con muchísima atención y muchas gracias nuevamente. Gracias. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. Estoy en un espacio público, es un café internet, entonces pues a veces se oye ruido afuera, espero que se filtre un poco. Yo les quería preguntar así como muy técnicamente, ¿cuánto tiempo tenemos como de exposición? Porque quizás lo interesante es platicarlo un poco, entre preguntas, comentarios y ahí, a lo mejor ahí ir tejiendo algunas cosas. Y si no, preguntar más bien cuánto tiempo me extiendo y cómo sería la dinámica, ¿no? ¿Ustedes cómo trabajan? Muy bien, Gabo. La idea sería ir cerrando en una hora aproximadamente, una hora y cuarto, pero la propuesta metodológica es absolutamente tuya, y las compañeras seguramente tengan mucho para aportar y van a hacerlo, así que guíalo como te parezca. Ya, bueno, cuando me dijiste más o menos como por dónde abordarlo, de pronto ahí tengo algunos textos y dije, ¿cuál?
cuál, por dónde comenzar, un poco con lo que tú me dijiste de lo que llevan trabajado, ¿no? Yo pondría unos puntos, digamos, esenciales como para poder armar una discusión, porque a final de cuentas no se tiene aquí la verdad, sino simplemente hay puntos críticos que si partimos de ellos igual podríamos ver lo que se pretende, es decir, ver un poco esto de los epistemicidios, ¿no? Entonces, el primer punto, digamos que a mí me gustaría que pudiéramos revisar, que creo que ya ustedes lo vieron, ¿sale? Es la cuestión del ego conquiro, ¿no? Que es 1492, y esta idea, digamos, de que hay una subjetividad occidental moderna, que así nosotros lo planteamos, ¿no? Pero que tiene un fundamento. Este fundamento es una especie del egoísmo por naturaleza, ¿no? Esta idea del egoísmo por naturaleza es algo así como, y en eso está fundamentada toda la economía, toda la política, toda la cultura, las artes, incluso en este caso toda una cultura e incluso toda una teoría de la historia fundamentado en un yo desligado de toda comunidad, ¿no? Entonces, cuando se plantea desde ahí, desligado de toda comunidad, un yo individual, el individualismo, la competencia, el egoísmo por naturaleza en Hobbes y en Locke, en Hume, ¿no? Estos autores ingleses, se parte de un sujeto individual abstracto y que lleva a un grado de naturalidad, es decir, de naturalización, de plantear que el sujeto es egoísta por naturaleza, ¿no? Y esto está funcionando en todo el sistema político, ¿no? El sistema económico. Actualmente sigue funcionando, ¿no? En las academias se funciona de esta manera, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida ontológica, es decir, el modo de ser está estructurado por esta idea del ser competitivo, del ser egoísta, y además, cuando se eleva al grado de naturaleza, entonces no se puede hacer nada, ¿no? Es decir, yo soy, no sé, tengo hambre por naturaleza, jamás en toda mi vida me voy a poder quitar esa hambre totalmente, la satisfazgo en algún sentido, pero el hambre va a volver porque por naturaleza no me la puedo quitar, ¿no? La cuestión, no sé, de el color de la piel, el sexo biológico, no lo puedo quitar porque por naturaleza está ahí, el color de mis ojos, mis manos, eso no lo puedo quitar. Cuando se pone el egoísmo en ese rango de naturaleza, simplemente no se lo puede quitar nadie, ¿no? Entonces se plantea la idea de que si somos egoístas por naturaleza, entonces, si entre más egoísta sea, entre más individualista sea, entonces más humano soy. Esto deriva de una especie de práctica humana. Y esto es totalmente falso, ¿no? Nosotros desde este planteamiento teórico, epistemológico, filosófico, desde el paradigma de investigación, lo que al menos empíricamente tratamos de decir es que esta falacia es la falacia naturalista en la cual se está fundamentando todo un mundo, una concepción de mundo, una ontología se está fundamentando ahí, y es totalmente falso, ¿no? El argumento es muy simple, pero no es un argumento teórico, sino es un argumento práctico, real. Ustedes constátenlo empíricamente, no puede existir vida humana, no puede existir conciencia de un sujeto, no puede existir nada en el ser humano si antes no existe o se presupone de manera real y empírica, material, la pareja, es decir, un hombre y una mujer. Independientemente si ese hombre o esa mujer tenga una preferencia sexual, eso ahorita no es el tema. El tema es biológicamente para que haya una existencia y para que esa existencia tenga una conciencia como la conciencia humana del mundo, de todo lo que nos rodea, se requiere siempre, por lo menos la comunidad, la pareja inicial, progenitora que va a dar conciencia, vida y conciencia a un ser humano, el que sea, ¿no? Esta intersubjetividad de la pareja humana siempre también está determinada por una cultura. Y esto es, otra vez, empíricamente es imposible que exista el sujeto que se crea a sí mismo de la nada
y sea un individuo por naturaleza, ¿no? Es decir, un individuo en el sentido de egoísta por naturaleza, ¿no? En las grandes ciudades como las que nosotros tenemos, abrimos la llave en la mañana para lavarnos las manos y detrás de esa ingeniería de la tubería del agua está todo un trabajo de un montón de personas, de un ingeniero, del obrero, de un montón de gente, y siempre está la comunidad, siempre. Si no existiera la comunidad, ni siquiera tendríamos la necesidad de hablar. La humanidad ya hubiera desaparecido, ya no existiría. O sea, simplemente en el hecho de que no puede haber reproducción humana. Y para aquella reproducción humana necesitamos el acercamiento humano, material, concreto, y por lo tanto siempre a priori, ahí sí en el término fuerte, a priori, es un a priori, pero no es un a priori kantiano en el sentido de un a priori abstracto metafísico, no, es un a priori concreto, material, la comunidad, y esa comunidad es una comunidad cultural. Cultural diversa con respecto a otras culturas que existen en el planeta, ¿no? Entonces, partir desde ahí ya implica que este principio del ego individualista es algo que se ha construido ficticiamente, teóricamente, pero lo peor del caso es que lo llevan a grado de decir que es por naturaleza, que es falso, por supuesto, pero a partir de ahí la gente, las personas salimos a la calle y hacemos la vida creyendo que entre más egoístas somos, más humanos somos. Y esto es totalmente falso. Creemos que esto es lo que está llevando al colapso humano, a la crisis civilizatoria en la que estamos viviendo, en todos los sistemas, en el sistema político, en el sistema económico, en el sistema cultural, en el sistema, por ejemplo, del arte, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de dos concepciones ontológicas. Una, la concepción de la comunidad como principio y la comunidad cultural como principio anterior a todo sujeto, a toda subjetividad, a toda conciencia. Y la otra posición teórica, ficticia, virtual, es la que somos egoístas por naturaleza. Y si nuestra práctica humana está fundamentado en eso, entonces tiene consecuencias o deriva en consecuencias prácticas de la creación de sistemas en los cuales nos movemos y que pueden ser, si somos egoístas por naturaleza, pues nos estamos matando, ¿no? Simplemente por eso. Y de ahí viene el contrato social, ¿no? Es que porque nos matamos por naturaleza, necesitamos una constitución, o necesitamos unas leyes. Y nosotros partimos de la idea de que la comunidad se da leyes por la necesidad de organizarse, pero no porque se esté matando por egoísta por naturaleza. Eso es otra cosa. O sea, se necesitan leyes, sí, se necesitan reglas, sí, un marco normativo, sí, pero para funcionar mejor como comunidad. No porque tengo miedo de que el otro me mate, ¿no? Porque soy egoísta por naturaleza. Esto ya es una invención, ¿no? Y en esto está fundamentado el sistema de derecho, ¿no? Bueno, esto es el primer punto que yo les quería comentar de entrada, ¿no? El segundo punto es la idea de que este ego virtual de la modernidad, del egoísta por naturaleza, nace tiempo atrás. Es decir, nosotros vemos, o al menos es una periodización histórica, en la cual se ve el ego cogito, el ego cartesiano, el yo pienso, soy un pensamiento, ¿no? Ahí solitario, abstracto, sin cuerpo, ¿no? De Descartes. En realidad, dice, esta es la parte teórica. Es una parte teórica filosófica, pero que tiene una práctica ontológica anterior. Y dice el doctor Dussel, y nosotros compartimos estas tesis, esta práctica anterior a la teorización filosófica es precisamente el ego cónquiro, dice Dussel, ¿no? Es decir, es un yo que conquista. Y este yo que conquista viene ya instaurado en Cortés, en Pizarro, en todas estas personas europeas que llegan al continente con una enfermedad mental, ¿sí? Son psicóticos, o sea, son genocidas, en fin, es una patología, una enfermedad desmedida de un creer que ese yo lo puede todo y que nosotros decimos, hay un complejo de superioridad, pero también ese mismo complejo de superioridad lo que hace es mostrar el complejo de inferioridad que ellos mismos traen, ¿no? Es decir, es paradójico.
sea, yo quiero ser superior a todos los demás, ¿no? Y eso, ¿por qué lo logro? Lo logro porque creo que soy inferior. Y esto era lo que estaba pasando en la Edad Media, o lo que ellos consideraban en Europa la Edad Media, que solamente se da en Europa, pero que no se da, digamos, en el Asia, no se da en Abya Yala, en nuestro continente, no se está viviéndole la Edad Media, ¿no? Eso solamente es un etnocentrismo muy reducido de un pequeño grupo de europeos que lo hizo creer que esto es a nivel mundial y es otra de las tantas falsedades, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, cuando se llega con este ego conquiro a las Américas, a nuestro continente Abya Yala, vamos a encontrar un sujeto que no acepta o que el modelo es él. Otra vez, es un yo, que yo soy el modelo, ¿no? Entonces, es muy curioso. Nosotros revisamos, por ejemplo, ustedes pueden estar revisando las discusiones de la época y se plantea, por ejemplo, si los sujetos que viven en Abya Yala, los pueblos que habitamos el continente, son humanos o no. Entonces, una discusión muy rara, ¿no? Es decir, ¿estos sujetos son humanos? ¿No? Sepúlveda va a sacar unas cosas ahí bien extrañas diciendo, bueno, lo único que demuestran es que no son changos, casi, casi, ¿no? Que no son simios. Están en un grado de evolución, pero no son como nosotros, ¿no? ¿Y por qué no son como nosotros? Para empezar, pues porque no hablan nuestra lengua. Y su lenguaje es como si ladraran. Otra de las falacias es, pues nosotros tenemos el Dios verdadero y ellos tienen su idolatría. Y como son idolatrías y no es cristiano, entonces por lo tanto no son humanos, ¿no? Si fueran cristianos, fueran humanos, pero no lo son, ¿no? Este tipo de discusión que parece tan absurda en esta época, pues en esa época se da, pues para ellos es una justificación muy, muy importante tratar de justificar teóricamente el hecho de la violencia, ¿no? Y entonces se dan argumentos filosóficos para darle vuelta a todo. Y entonces, claro, dicen, si nosotros hablamos, los europeos ibéricos, dicen, nosotros amamos de esta manera. Y lo que ustedes hacen en el amor, en realidad, es salvajismo. Ustedes solamente lo que hacen es, no sé, copular, ¿no? Como animales. Pero el amor que nosotros traemos es y debe de amarse de esta manera. La vestimenta tiene que ser de esta manera si no eres incivilizado. Entonces, todo el conocimiento de los códices, de los libros que existen, se nota el grado de inferioridad, ¿no? Todo es descalificado, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, el conocimiento que ustedes tienen no sirve, no vale, no es importante porque gente inferior que nosotros no puede tener filosofía, no puede tener arte, no puede amar, no puede hacer poesía, no puede nada de lo que tengamos, de lo que nosotros como europeos tenemos. Y si no se parece o no es como nosotros lo hacemos, entonces no es válido, no sirve. Y esto ya es el epistemicidio, ¿no? Pero tiene que ver con una práctica del yo, un yo práctico que todavía no se teoriza filosóficamente, sino es la imposición de un yo sobre los demás. Y esto tiene sus consecuencias brutales, ¿no? Yo vuelvo a insistir, la enfermedad mental de este tipo de concepción, pues va a ser teorizada por un Freud, por ejemplo, ¿no? Y lo va a poner como si ahí está, y eso es para todos, ¿no? El complejo edípico, por ejemplo, es para todas las culturas, cuando aquí en nuestros territorios, pues Edipo, pues ni nos va ni nos viene, tenemos otro tipo de relaciones, de otro tipo, de otros mitos, y la subjetividad está construida de otra manera. No como lo plantea Occidente, al menos en esta concepción helenocéntrica del Edipo. Entonces, la teoría de Freud difícilmente en otra cultura, construida de otra manera, difícilmente el complejo de Edipo es para todos, ¿no? Pero ellos lo ponen como universal, ¿no? Y así, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Kant, en esta idea de el sujeto frente al objeto, ¿no? Yo soy el sujeto y el objeto es algo que yo puedo manipular, que puedo controlar, que puedo disminuir, que puedo romper, que puedo transformar, que puedo hacer lo que sea porque es un objeto.
Y yo, otra vez, el ego moderno es yo soy el que puedo transformarlo todo, ¿no? Incluso si alguien no es como yo, es decir, no es blanco, no habla castellano, no es europeo, no es alemán, no ama como un alemán. Entonces, lo puedo dominar, lo puedo controlar, lo puedo someter, lo puedo matar. Entonces, en toda esta discusión, lo que surge en estas épocas es precisamente la justificación de Sepúlveda de decir algo así como no son lo suficientemente racionales porque no hablan castellano, porque no hablan no siguen la idea católica, ni tienen el Dios verdadero, como no es eso, entonces tenemos derecho, esto lo hace John Locke, tenemos derecho sobre sus tierras, sobre sus territorios, porque ellos en su inferioridad, es decir, nosotros que habitamos aquí, en nuestra inferioridad según ellos, no vamos a sacar provecho. ¿Provecho de qué? Provecho económico, es decir, esto ya es capitalismo, ¿no? No vamos a sacar ese provecho de ventaja y como ellos son inferiores, entonces nosotros tenemos el derecho de quitar esas tierras. Y al tener ese derecho, entonces todas las poblaciones inferiorizadas nos deberían de agradecer que vamos a hacer provechosas esas tierras, ¿no? Nos deben de agradecer que les vamos a dejar el castellano y nos deben de agradecer que les llevamos el Dios único, ¿no? El verdadero. Y claro, bajo este manto teórico, pareciera ser que nos están convenciendo teóricamente, como si Bartolomé de las Casas diría, hay una especie de, como de, él planteaba, Bartolomé, a diferencia de Sepúlveda, planteaba la idea de que es necesario convencer al otro argumentativamente, ¿no? Y nos hacen creer que todos estos fueron diálogos, sí, Sepúlveda, nos hacen creer que todos estos son diálogos que fueron racionalizados y que la gente los aceptó de alguna manera, pues precisamente por los argumentos que eran inferiores o que alguien no podía razonar de esa manera. El punto está que detrás venían las armas, ¿no? O sea, yo siempre a los compañeros de acá les digo, ¿no? Imaginen ustedes que estamos en un lugar donde no entendemos el castellano, porque hablamos náhuatl, ¿no? O maya, tzotzil, celtal, lo que sea, cualquier lengua, ¿no? Aymara. Y de pronto o no. Y alguien puede decir, pues no, yo no quiero aceptarla y le cortan inmediatamente la cabeza. Y ante ese hecho violento, vuelven a preguntar, ¿quién de ustedes va a negarse ante la cruz? Claro, después de perder la cabeza, pues evidentemente no es un argumento, ¿no? Es decir, nos hacen creer que es argumentativo, nos hacen creer que todo fue una construcción que se impuso por lo racional y no es cierto, todo se impuso a partir de una violencia justificada filosóficamente en una falsedad que es precisamente el ego cartesiano, el ego individualista, pero que viene detrás con una práctica anterior que es el ego cónquiro, este ego que desprecia, que aniquila, asesino, es una situación de genocidio brutal, ¿no? Y después esto se naturaliza, es decir, se pone como este sujeto, esta subjetividad individual moderna, es la que todos deben de seguir. Y si no la sigues, bueno, pues peor para ti, ¿no? Entonces, en base a todas este tipo de falsedades, es donde está justificado toda una epistemología, ¿no? Entonces no cabe más epistemología que la mía, igual que la religión, no cabe más que la religión verdadera que es la que traemos, no cabe otro lenguaje más que el castellano, no cabe otra idea, una concepción filosófica de otro tipo, porque ustedes jamás o van a poder alcanzarlo. Si quieren alcanzar a la modernidad, tienen que copiar nuestra forma ontológica de ser, pensar, actuar, vivir, ¿no? Esto es lo que de pronto pareciera ser que se está presentando, ¿no? Bueno, ese es el segundo punto. No sé si voy muy rápido, si no, como les digo, estoy ya una vez haciendo como estas primeras acercamientos críticos, ¿no? De dos posiciones. Viene otra tercera parte que sería más bien, ¿y cómo desenterrar, cómo desenterrar todo aquello que trataron de ocultar, ¿no?
cómo explicar los cadáveres, ¿no? Cómo explicar todos los asesinatos, todas las fosas comunes que podemos encontrar en la historia, ¿no? De los muertos, de los asesinados, de los desaparecidos, de toda esta violencia. ¿Cómo podemos borrarlo? ¿O se borró realmente? ¿No? Si realmente el discurso de la modernidad era, por ejemplo, aquí en México fue arrasen con todo el tipo de libros y conocimientos antiguos que se tengan, y ahí está Landa, ¿no? Un sacerdote también, que quema en la cultura maya, ¿no? Tratando de luchar contra la idolatría del diablo, ¿no? Porque estos sujetos tienen prácticas con el diablo, ¿no? Entonces, todas estas idolatrías hay que extirparlas por el bien de ellos y mandan juntar todas las obras, los libros, los códices y hacen una gran hoguera quemando absolutamente todo el conocimiento que se había conservado durante millones de años, ¿no? Entonces, y uno puede decir, porque esta es la otra posición, ¿no? La otra posición es algo así como, pues ya pasó 1492, ya no hay nada, y ahora sí, seguimos siendo, ahora somos latinoamericanos, porque asumimos ya la parte occidental moderna, pero somos de un continente que no es Europa, y somos latinoamericanos, y entonces hay que aprovecharlo mejor, y dan por hecho estas posiciones, esta es una posición, claro, dan por hecho, y son colegas, pues yo los conozco, ¿no? Discutimos estas cosas, son colegas que van a decir, olvidémonos de eso del pasado arqueológico y todo eso, ¿no? Partamos de 1492, porque entonces ahí sí, ya hay escritura, ya se habla castellano, cayendo en la misma idea de que el conocimiento llega con Occidente, con los ibéricos, ¿no? O sea, esta es una total falsedad. Imagínense un conocimiento, no sé, de ustedes que han estudiado, porque lo tengo también acá, ¿no? El paso por Bering, 30.000 años antes del presente, ¿no? Y desde ahí empezar a hacer las culturas o desarrollar culturalmente estos territorios y que llegue un acontecimiento de 1492 y digan, aquí se corta toda esa raíz del año 30.000 a 1492 y decir, aquí se acaba esto y comienza algo nuevo, es totalmente ridículo. Porque una raíz tan profunda de tantos años, por más que pasen 500.000 años, no la puedes extirpar tan fácil. Y está ahí, y está presente, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque epistemológicamente nos han dicho, no veas eso. Eso no está, eso no existe. Lo desaparecieron, lo aniquilaron al punto cero. Y estamos en el punto nuevo del ser latinoamericanos, ¿no? Aquí hay un punto crítico, porque alguien dice, pues sí, 1492 en adelante, y esto es la periodización de la cuestión de la decolonialidad, ¿no? Ellos dicen, bueno, el fenómeno, el giro decolonial, Grossfogel, Nelson Maldonado, Eduardo Mendieta, Juan José Bautista, y un montón de gente toman, incluso el propio Dussel, toma elementos de decir, a partir de 1492 somos latinoamericanos, y tienen razón. El problema es que la colonialidad, que también llegan los ibéricos e implantan la colonialidad en nuestros territorios, no quiere decir que anterior a eso no existiera una civilización. Y esa civilización, antes de que llegara la conquista, la invasión ibérica, esas civilizaciones también fueron colonias de otros grandes imperios. Porque el imperio mexica, los incas, no eran también así de ya llegamos, qué buena onda. No, era poner el zapato en el cuello de ciertos grupos. Y en estos grupos también hubo revueltas, también hubo rebeliones, también hubo una especie de colonialidad y de movimientos de liberación. Entonces, el punto de la liberación, no de la colonialidad, sino el planteamiento de la liberación, se está planteando desde el ser humano, desde el primer ser humano que se siente oprimido. Y no es 1492. 1492, sí, ya es toda la colonialidad, la descolonialidad y todo esto que está de moda. Pero la resistencia como liberación está desde antes. Y esas formas de lucha, de resistencia, van a seguir subsistiendo hasta nuestros días.
Pero muchos dicen, pues no las vemos, claro, porque epistemológicamente nos hace hecho creer que no existen. Entonces le estamos apostando nosotros a la lucha, digamos, de lo que el doctor Dussel llama la transmodernidad. La transmodernidad, a final de cuentas, es estar en un pie no moderno, que serían los pueblos originarios anterior a la invasión. Esos pueblos originarios, fíjense a la diferencia, no es lo mismo que lleguen y te impongan, a decir, yo veo a los invasores y subsumo ese mundo en mi mundo y avanzo en mi propia cultura. No es lo mismo. Y ese subsumir el mundo occidental y la modernidad implica también que lo digiero en mi propio mundo cultural ontológico, y cuando lo digiero, saco lo positivo de la modernidad, pero avanzo más allá de la modernidad. Y este proceso sería la transmodernidad. Gabo, Sí. disculpame la interrupción, levanté la mano para no intentar ser lo menos intromisivo, pero en el marco de lo que llevamos juntos, este grupo, no definimos modernidad. Quizás haya quienes tengan lecturas previas, pero quizás también sería conveniente escuchar de tu boca cómo el concepto de modernidad entrelaza muchas de las cuestiones a las que estás refiriendo. Gracias. Claro, es importante, uno da por hecho que ya, uno, como uno ya está metido en estos discursos, da por hecho que todos le captan. Sí, el tema de la modernidad, al menos en estos grupos en los cuales nosotros trabajamos desde otro paradigma de investigación, desde otra epistemología decolonial, desde una ontología transontológica, ¿no? Desde la filosofía de la liberación planteamos que la modernidad, al menos esto en los trabajos históricos, nosotros planteamos que la modernidad comienza en 1492, ¿no? Y es decir, 1492 y con una fecha específica, 12 de octubre de 1492, comienza la modernidad. Ahora, ¿qué implica esto de la modernidad? La modernidad se entiende como la centralidad de Europa en el mundo. Es decir, es el momento en que se comienza un discurso de justificación de que Europa es el centro. Claro que este discurso de manera práctica llega en 1492, pero la justificación se va a ir dando con los siglos, y no es hasta el siglo más o menos después del 18, después de la revolución industrial, del capitalismo, es entonces cuando no teóricamente, sino de manera real, se da la centralidad de alguna manera, ¿sí? Entonces estamos hablando que 1492 es el primer momento en el cual se va a desarrollar la modernidad. ¿Por qué? Porque va a ser un desarrollo sistema mundo. Es la primera vez que se conectan comercialmente los continentes y va a haber un tráfico de ideas, de pensamiento, de comercio, de una serie, un intercambio intercultural. Y en este intercambio intercultural no se da asimétricamente, sino que se da de manera violenta, de imposición. Y entonces se impone la idea de que Europa es centro. Pero solamente se convierte en centro de manera real, no formal ni teórica, solamente se da después de la revolución industrial, ¿no? Es decir, es en ese momento cuando la modernidad va a tener sus teóricos más importantes como Hegel o Kant, ¿no? Y van a expandir una cierta idea de que el modo de operar real, verdadero, único, Hegel lo va a decir, el fin de la historia, es Europa, no solamente Europa, es Alemania, y no solamente Alemania, es Hegel, ¿no? Hegel mismo es el fin de la historia, o sea, dice Kierkegaard, este señor raya en lo ridículo, y lo único que puedo obtener de él es unas carcajadas, ¿no? Pero este señor precisamente es el que, o estas ideas son las que van a empezar a desarrollarse a partir del siglo XVIII. Hoy Habermas, el alemán, dice esto, ¿no? Hay una modernidad inacabada, y entonces para que la modernidad culmine, hay que seguir modernizando estos puebluchos, ¿no? De otros continentes, ¿no? Porque son premodernos. Y son premodernos porque no han adoptado la cultura como la nuestra, como nosotros lo hacemos. ¿Sí? Son bárbaros todavía. Esto es Habermas, ¿no? Y esto es lo mismo que se está planteando desde 1492, ¿no? Nada más que con ahora en este momento, con una terminología pues más sofisticada, ¿no? No por más sofisticada es menos ridícula.
Y así, podríamos decirle a Habermas, ¿no? No por más elaborado el discurso que tengas, es menos ridículo y menos absurdo, ¿no? Y nosotros ya, Nelson Maldonado y la gente de acá, está planteando más bien, en contestación a eso, se plantea una decolonialidad, ¿sí? No cumplida, ¿no? Y hay que llegar a cumplir esa decolonialidad que tiene sus inicios pues sí, en las luchas de liberación o liberacionistas en el siglo de las independencias, ¿no? En México, San Martín en Argentina, ¿no? Bolívar, ¿no? Ahí tiene ciertos inicios, ¿no? De la liberación de esa colonialidad ibérica, pero vuelvo a repetir, no se reduce, al menos desde una posición crítica más arqueológica, histórica, la colonialidad viene, al menos el modelo de liberación, la lucha de liberación no comienza en 1492, no en 1810 en México, no, el etos de liberación, el anhelo de no ser oprimido y de liberarse viene desde el primer momento de la especie humana, ¿no? Cuando se siente oprimida por otros, ¿no? Ahí no sé cómo van. Yo Gabo, yo digo quisiera desordenarte la exposición, perdón, pero me apasiona escucharte. Y antes de hacer una profundización en aquello que vos nos ofrecías en cuanto a las singularidades del pensamiento maya y de la experiencia mesoamericana, que a nosotros por cuestiones hasta geográficas nos queda un poquito más distante y creo que las tenemos menos al alcance de la mano que lo que trabajamos la clase anterior del andino, que es algo que está muy presente hasta en nuestra ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si uno va a los barrios de emergencia, mucho de lo andino está presente en lo cotidiano. No es que lo mesoamericano no, pero seguramente con otro grado. Pero antes de eso me quedo pensando en algo que decías hace unos momentos y que me interesa para traer esto también, para entender desde la teoría de la filosofía de la liberación, cómo se entienden los estados modernos como una actualización de esa colonialidad, del ejercicio de colonialidad, porque vos decías hace un rato que bueno, el modo europeo es el modo transformado, naturalizado como verdadero superior y que si no lo seguís, pero hay algo que me apasiona preguntarme, que es que si uno como alteridad, ¿no? Elige seguirlo, nunca puede nunca alcanza el estándar de la modernidad europea. Como territorios sí, periféricos estás condenado como el conejillo de Indias que corre en su rueda, ¿no? A perseguir ese estándar europeo, pero a la vez por un defecto esencial, por impureza de sangre, se diría en la jerga colonial, uno nunca llega a ser ese patrón, uno nunca llega a ser Hegel, ¿no? Eh, nunca vas a ser como yo, diría ese estándar europeo, ¿no? Justamente porque sos ese otro radical. Y ahí me parece que es interesante también para empezar a transitar el programa de esta materia, ver cómo mucho de ese mandato propio de la etapa colonial se reconfigura y se readapta a partir del éxito de esas luchas independentistas en un dispositivo actualizado, renovado, pero que conserva muchas de las dinámicas de poder establecidas en la época de la colonia. Digo porque la idea de la colonialidad es algo sobre lo que estamos intentando volver todo lo que podemos para que sea incorporado como mecánica a la hora de pensar nuestras realidades. sí, es que eso es bien curioso, ¿no? Porque ya ni siquiera como bueno, sí como ser humano en un principio, lo que estás planteando, ¿no? Es decir, nunca vas a hablar el español como nosotros, ¿no? Nunca vas a tener, en cuestión de estética, nunca vas a tener la piel como nosotros, nunca vas a hablar como nosotros, a ser como nosotros, pero inténtalo, ¿no? Entonces, hay varias tendencias, ¿no? Hay gente que de pronto dijo, bueno, adoptemos lo que están haciendo, estas costumbres, estas formas, ¿no? Desde el mundo como el nuestro, y claro, siempre uno va a ser un tanto más grotesco, si tú quieres, porque el gesto no es natural, sino más bien es impositivo, y al ser impositivo no nace de la cultura, sino que hay que repetirlo imitativamente. Y claro, la imitación, por supuesto, siempre va a ser grotesca. Es decir, en el sentido de no van a ser en su naturalidad. Pero esto se da también en la economía, ¿no? Un poco plantearlo también en este término de el desarrollismo del Estado moderno, la idea desarrollista. Ustedes son subdesarrollados como países.
Y para que se desarrollen como nosotros, tienen que seguir los esquemas del Estado moderno como nosotros. El punto está que para llegar a ser Estado moderno y ser lo que el centro europeo fue, es decir, el centro europeo es, se tuvo que tener la colonia, es decir, se tuvo que saquear los países como los nuestros, ¿no? La plata, ¿no? De Bolivia, de México, se la llevaron a Europa y a partir de ahí se desarrolla todo lo otro. Entonces, si realmente nosotros, o más bien, a ver, dos cosas de esto. Una, que es condición de posibilidad de que la modernidad sea modernidad, la condición de posibilidad es que ustedes sean subdesarrollados. Es decir, no puede existir desarrollo, estado moderno, el subdesarrollo, de donde se fundamenta, es decir, desde donde surge o se sustenta estas prácticas. Es decir, no puedo ser superior si alguien es inferior. Tengo que inferiorizar a alguien para yo sentirme superior. Y en la economía igual, ¿no? El país está subdesarrollado, sí, porque no sigues nuestras políticas. Entonces, sí, pero estos países como los nuestros fueron expoliados, ¿no? Le llaman, saqueados, y después del saqueo, ¿no? Ahora uno, del otro lado, ¿no? Directamente proporcional, el otro lado tiene una abundancia. Y claro, puedes cultivarte en las artes, puedes cultivarte en otro tipo de sistemas de los que ustedes quieran. Y dicen, uno llega a Europa, en algunos espacios y dice, wow, ¿cómo viven ellos? Claro, y parece ser tan natural, sí, pero todo lo que se tiene es gracias a toda la destrucción que se hace en estos territorios. Es decir, es la cara oculta de la modernidad, decimos nosotros, ¿no? Entonces, toda esta cara oculta que la modernidad se negó a aceptar, sigue viva, está viva, está presente. Si no, yo no estuviera aquí, pues, ¿no? Decían por ahí, los invasores nunca nos pudieron derrotar y la prueba viviente es que aquí estamos y estamos diciendo este discurso en este instante, ¿sí? 2023. Entonces, claro, esto decía yo en algún momento en otros lugares, es como el conejo que le ponen una zanahoria enfrente, ¿no? Y claro, ese conejo va a seguir la zanahoria del desarrollo, del Lego moderno, pero va a ser siempre inalcanzable. Para empezar, porque el que pone la zanahoria es un ego moderno. Te la pone para que tú creas que si tú le echas muchas ganas en la vida, vas a llegar a ser desarrollado, ¿no? Y niega todo lo que eres, además. Porque una de las principales cuestiones para ser moderno es niega los orígenes. Niega todo y date cuenta que nosotros somos el origen, ¿no? Nosotros, modernidad, somos el núcleo central. Tú niega todo lo que seas. Y esto viene una descomposición en el oprimido de negar sus propias raíces, de negar sus propios principios, de negar su propia cultura, que la ve a veces hasta con asco. ¿Por qué? Porque en la universidad me enseñaron a verla con asco. Porque eso es lo inferior, porque eso es lo salvaje. Y esto desde las universidades. En los planes de estudio de las universidades de todo nuestro continente está esto, ¿no? Y la gente que llega y trata de entender un poco el mundo sale más moderno de lo que entró, ¿no? Entonces también hay otros problemas, ¿no? Que habría que ir matizando. Son problemáticas que nosotros ponemos por ahí. Pero sí, esto que tú dices, ¿no? Yo lo digo, es condición de posibilidad. El que existan estados desarrollados y países económicamente desarrollados y subjetividades que justifiquen eso, es condición de posibilidad que exista la otra cara, la otra faz, ¿no? Los explotados, los oprimidos, los saqueados, los aniquilados, los asesinados. Eso es lo que tratan de ocultar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo de reconstrucción histórica desde una perspectiva epistemológica de colonial, empezamos a mirar, empezamos a observar, empezamos a percibir que ese mundo está ahí, ¿no? Hasta nuestros días. ¿Y qué es lo que está ahí? Bueno, las resistencias culturales. Las resistencias culturales que han permanecido silenciosamente, pero que poco a poco van emergiendo o nunca, ya es un logro que nunca hayan desaparecido, ¿no? O la combinación de la cultura ancestral con elementos modernos, pero que ahora están en un lugar, por ejemplo, más transmoderno, más allá de la propia modernidad, ¿no? Hoy se cuestiona a nivel sistema mundo cómo le hacemos para que el planeta no se nos venga abajo ecológicamente, cuando se anuncia en 2050, quizás antes, un colapso ecológico. Y entonces mucha gente que ya está en la crisis civilizatoria dicen, ¿y cómo le hacen ustedes? Nosotros somos pueblos originarios, sí. Y nosotros tenemos la convivencia con Pachamama.
Y Pachamama no es un objeto explotable, porque nuestra subjetividad no es el sujeto frente al objeto, es un sujeto que convive con la madre Pachamama y no la puede ver como objeto de transformación. Y en esa relación es distinta totalmente, es una subjetividad distinta, es una comunidad que no, como principio, que no se reduce a la comunidad humana, sino que la comunidad y el ser humano tiene relación con la naturaleza y las especies porque le dan vida al ser humano. Por lo tanto, tenemos que convivir en ella y nosotros la vemos como Pachamama. Y no tenemos problemas en hacer una silla y vamos al árbol y le pedimos al árbol, le hacemos una ceremonia y de pronto decimos, hagamos una banquita para todos, para la comunidad. Pero la actitud moderna es, mira, a mí me importa un carajo la Pachamama, yo vengo, pum, pum, talo los árboles con una maquinaria impresionante, destrozo todo y mira, te vendo un bonito mueble para tu escritorio en tu ciudad urbana. Pero estás destruyendo la naturaleza, la capa de ozono, no importa. Aquí lo que interesa es el incremento de la tasa de ganancia. Entonces son dos actitudes totalmente distintas, pero cuando ya estamos en la crisis civilizatoria, al menos el buen vivir, ¿sí? La vida digna, ¿no? Esta nueva forma de vida es ontológicamente distinta, ya es transmoderna. Y esto no quiere decir que sea nuevo, los pueblos lo han venido trabajando y no los han destruido. Y como no los han destruido, precisamente eso es lo que permanece como raíz. Pero no lo vemos, porque si nos acercamos a un pueblo y decimos, mira, estos idólatras creen todavía que la tierra o el árbol se pueden comunicar con él, pues qué ridículos, ¿no? Qué premodernos. Pero para nosotros nunca ha sido premodernidad. Es más, eso ni es modernidad, es otra ontología, es otro modo de ser. Y así lo vamos a encontrar, estas resistencias. Lo interesante es ver estas resistencias donde están vivas, pero ya cuando tenemos una epistemología distinta, ya no aniquilada, digamos, lo que perdura, por ejemplo, es en las comidas, al menos en México, ¿no? En mucha vestimenta, en muchas formas de convivencia en los pueblos con sus fiestas tradicionales, ¿no? Hay un montón de conocimiento, ¿no? Entonces, la idea de la comunidad no es un postulado teórico que la gente de los pueblos digan, ay, nosotros postulamos a la comunidad. No, es algo que estamos viviendo todo el tiempo. No es necesario escribirlo en un tratado, porque así lo estamos viviendo. La manera de expresarnos, si no es occidental, no quiere decir que sea menos. Simplemente la expresamos de otra manera. Pero no tiene que, a fuerzas, tiene que ser en el esquema que la cultura occidental nos ha dicho que debe de expresarse. Y ahí viene también el arte. Hay múltiples formas de resistencia en la guerra de guerrillas que se ha librado durante muchos años, al menos aquí, la caída de un marxismo, vamos a decirlo, moderno, ¿sí? Porque hay un marxismo bien moderno, ¿sí? No permite, por ejemplo, el mandar obedeciendo de los pueblos mayas de acá, ¿no? Y que esto del mandar obedeciendo no es solamente maya, está atravesado en todo el continente. El mandar obedeciendo, que es el poder obedencial de Evo Morales, finalmente es el poder de la comunidad, del pueblo. Y esta comunidad tiene una referencia mítica, la comunidad de dioses creadores, ¿sí? Que es anterior a la subjetividad, y esa comunidad es el mismo esquema que utilizamos para los sistemas políticos, el mandar obedeciendo, ¿no? El grupo es el que manda, y el dirigente, el representante, es el que obedece. Pero en la cultura occidental es al revés. Yo soy el que manda, y es el dictador. Tú eres el que obedeces. Weber. Es otra concepción totalmente distinta. Pero cuando no lo logramos ver, no lo vemos. Simplemente porque epistemológicamente nos han prohibido verlo. Porque creemos verdad lo que es mentira. Porque creemos que es día lo que es noche. ¿Sí? Eso, yo creo que ya, ya expresé el tiempo. Yo me gustaría escucharlo. No sé cómo lo veas. Yo digo que hasta ahí podríamos, no sé si toqué el tema de pasado, lo de los epistemicidios. A ver quién se le anima, ¿eh?
Si no, yo sigo hablando. Tienen dudas por las horas de diferencia, ¿viste? Acá ya estamos más cansados, ya estábamos en otoño, 6 de la tarde, 7, ya está Claro. cayendo el sol y vos venís muy fresco de tu primera tarde, pero a ver si alguna de las compañeras o compañeros quiere Pues, profundizar en algo, problematizar algo, cuestionarlo. Yo pensaba cuando hablabas, Gabo, que tienes una forma muy llana y eso está buenísimo porque son conceptos que por ahí en esta formación moderna que no solo viene desde lo universitario, por lo menos yo puedo hablarlo incluso desde la educación primaria y secundaria, claramente, y que uno tiene que construir permanentemente cuando empieza a tener cierto contacto con este tipo de saber, por suerte, lo puede hacer. Pensaba en qué situaciones cotidianas yo podía ver estas cosas que vos relatás. Y me acordaba que hace poco una funcionaria de derecha había tenido un accidente automovilístico junto con su marido, y en la circunstancia del accidente automovilístico es que ellos pensaron que les iban a robar personas de cierta fisonomía, y para poder eh, enseñarles que eso no se hacía, decidieron atropellarlos. Estoy hablando, es un episodio que sucedió creo que el año pasado, no recuerdo cuándo fue, pero pensaba en este relato que vos haces, que es que cuando vos naturalizás todo esto que vos estás expresando, la muerte es una utilidad también. La muerte del otro es algo útil, es un objeto posible y no tiene que ver, o sea, y es parte de la mercancía. Porque no es solamente la colonización del territorio, no es solamente la colonización eh, de las riquezas, sino de los cuerpos. Me pareció absolutamente interesante cómo lo fuiste enlazando, y además también me parece, o me gustaría escuchar mucho más, o poder profundizar un poco acerca de lo que vos hablabas de que la liberación es anterior a la conquista, la necesidad de la liberación es anterior a la conquista de 1492. Eso me parece muy interesante también. Está silenciado. ahí está. No sé, a ver, sí, ya estoy. No sé si alguien más quiera preguntar y vamos ahí tejiendo o quieren que les responda así como van, como las van planteando. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo les gusta? Yo quisiera sumar algo. Bueno, hola, ¿qué tal? No, en esto que vos decías del desarrollo, hay algo como que mi cerebro o mi mente entra en un problema, ¿no? Porque sobre todo cuando pensamos cuestiones sur-sur, el desarrollo sur-sur, como en realidad también, no sé, vos hablabas de lo del medio ambiente, creo que en otra de las clases, no sé si en esta materia o en otra, surgió el debate de la explotación de los combustibles, por ejemplo, ¿no? Que es un temazo, ¿no? Ya abro otro paréntesis gigante, pero como que a veces hay para mí dos cuestiones, algunas cuestiones de agenda que te llevan a actuar en terrenos que también son coloniales, por ejemplo, todo el planteo de la transición energética, una agenda que claramente viene impuesta por un programa globalista, ¿no? Y que también es una de las facciones que tenemos que identificar como el capital, pero también me siento a pensar como que también es contradictorio, ¿no? Como nación o como país o como un territorio particular, cómo a veces el desarrollo también lo tendríamos que pensar a veces con ciertas herramientas que son de un modelo extractivista, pero que en un escenario actual nos pone a discutir nuestra independencia. Como por ejemplo, en el caso de Argentina, tomar la decisión de explotar nuestros recursos carburíferos como un planteo, bueno, de soberanía, ¿no? Y de independencia frente a un modelo que con un discurso un poco más ayornado también sigue imponiéndose sobre las decisiones de pueblos que quieren tomar sus propios caminos y marcar sus propias agendas y no hacerse responsables, por ejemplo, de impactos como los que fuiste nombrando, ¿no? De explotación, de violencia, de destrucción, que
no tenemos por qué hacernos cargo de esa deuda. Me parece que, bueno, Fidel lo planteó muy claramente, ¿no? En el siglo pasado, esa deuda ecológica, y que él planteaba, ¿no? Luchar también contra esa imposición de la agenda internacional. Lo traigo muy a la actualidad, pero me parecía porque vos hablaste del desarrollo y también en estas cuestiones de a veces la importancia todavía de disputar el Estado nacional como una cuestión de la lucha por la independencia y la soberanía, que me parece que, digo, más allá de si ahí están encarnados, que me parece que igual es una discusión que tenemos que dar, si ahí están encarnadas esas perspectivas o esos paradigmas que no son modernos o que no son con entramos en una complejidad, ¿no? Como que a veces me peleo conmigo misma o con las opciones que tenemos alrededor. No sé si es una pregunta o un aporte para No, está bien. complejizar la discusión. Está bien. Nos vuela la cabeza. Gabo, ahí Sí. está el amauta del grupo, que es Ítalo, también queriendo participar, creo que está Ah, sin cámara, pero me gustaría sumarle a lo que aporte Ítalo, porque Ítalo justamente en la clase pasada traía una preocupación, no querría cargarla, cuestionamiento quizás tiene una carga que quisiera quitarle, pero que es cómo nos aproximamos a la reposición de algunos modos ontológicos, epistemológicos propios de nuestra tierra, de nuestra historia, por ejemplo, desde la distancia de lo lingüístico, ¿no? Desde el español como lengua madre, cuáles eran las posibilidades. Y a mí me parece que la transmodernidad tiene una carga propositiva en lo político, en términos de imaginación política y de prácticas políticas concretas, que me gustaría pedirte que a posteriori de la intervención de Ítalo, y antes de que cerremos la reunión brevemente, ya lo hiciste, pero que quizás podamos dedicarle unos minutitos más. Ítalo, disculpas por intervenir antes de tu turno. No, tranquilo. Antes que nada, muchas gracias, profesor, por su tiempo. Y yo con el ánimo de aportar un poquito más a la conclusión que seguramente ya está reinando en la cabeza de compañeros y compañeras, eh, se me ocurre a manera de pregunta envolvente, por así decir, de que escuchándolo a usted es como si hay una cuestión anterior a la lectura doméstica que plantea Cielo, y también es anterior a preocuparnos por modelos extractivistas de explotación del territorio, que a mí se me antoja definirlo como la necesidad de plantear una filosofía latinoamericana o una filosofía americana. Pero al mismo tiempo a mí la gran duda que encuentra es si uno va a plantear una nueva filosofía para tratar de encontrar nuestro lugar en el mundo, pero la vamos a teñir tanto o la vamos a plantear contestatariamente a una tendencia iberoamericana, ibérica, perdón. Aquí en la Argentina, la impresión que yo tengo es que lo ibérico, desde el punto de vista filosófico, más bien ha sido una cuestión de vehículo de otra filosofía, como usted mismo ha ejemplificado, marxista, hegeliana, heideggeriana, podemos seguir nombrando a todos los pensadores, que ha terminado de hacernos una especie de melange existencial, donde lo anglófilo, lo francófilo, al menos aquí en Argentina, ha causado desde mi punto de vista más estragos de lo que puede ser el pensamiento que podríamos haber heredado de España, donde a lo mejor Unamuno o Spinoza serían los más significativos que vienen en este momento. Entonces, concretamente la pregunta sería, esa nueva filosofía que debemos plantearlo no tendría que ser una especie de creación total, este, más allá de lo que sería esta hiperodependencia de Estado, a sentirnos inferiores, porque pareciera que ese era el objetivo.
Hasta ahí la pregunta. Yo quería saber, la pregunta es, en su manera de verlo, ¿desde dónde tendríamos que posicionar nosotros a plantear esa filosofía africana concreta? Bueno, pues vamos cerrándole, ¿verdad? Pues mira, pues vamos de atrás para adelante, ¿no? Pues no se me olvidan las cosas. A mí me parece, ¿sí? Es una crítica, esto sería una crítica al interior, digamos, del planteamiento de la filosofía de la liberación, porque la filosofía de la liberación plantea, y lo plantea, pareciera ser, al menos lo que nosotros vemos, que una filosofía, ya lo decía Salazar Bondi, y lo retoma la filosofía de la liberación, que sería, no podemos ser filosofía si antes no nos liberamos. Y eso, no, tenemos que estar pensando desde el lugar del oprimido, ¿no? Y a partir, si tomamos en cuenta eso, entonces, luego entonces, podemos plantear un pensamiento que implica la ética y la política de liberación, ¿no? Y esto está en general, ¿no? Así como, ahora, cuando llegamos a un punto en esta época, 1968, se plantea la idea de existe una filosofía de nuestra América, ¿no? Salazar Bondi, y por ahí mucho debate y todo, pero por ejemplo ahora yo dentro, bueno, no yo, pues este desarrollo que hemos tenido con ciertos compañeros, ¿no? Que hemos avanzado, se plantea, existe una filosofía de los pueblos originarios en la filosofía de la liberación, ¿no? Y claro que la hay. Ahora, nosotros, al menos yo creo que hay un peligro siempre, y esto lo he visto, ¿no? A lo mejor no es ese el caso, pero el peligro siempre es querer partir de un punto de vista puro, puritano, ¿no? Me acuerdo que en algún momento Juan José Bautista decía en clase, ¿no? Con nosotros ahí, compañeros, no hay que concederle ni un paso más a la modernidad, ¿no? Eso lo decía así, nada más para echarle chile a la discusión, en realidad, ¿no? Porque Juan José y Dussel plantean la idea de que a veces es necesario, no a veces, es necesario la interculturalidad, aprender y sacar lo mejor de la modernidad y avanzar. Por ejemplo, alguien decía, bueno, pues tú estás hablando castellano, ¿no? Y estás haciendo un discurso pues, hasta cierto punto filosófico, en la filosofía como se ha enseñado académicamente. Pero los pueblos de donde nosotros venimos les interesa muy poco si lo dijo Hegel o lo dijo Platón, o si lo dijo Dussel, ¿no? O si lo dijo quién sabe quién, ¿no? Porque no es necesario, el modo de vida, la ontología se está viviendo. Sin embargo, nosotros utilizamos el proceder de la manera de filosofar académica, si tú quieres, incluso con los conceptos y las metodologías de que utiliza la filosofía, pero no para repetir a los filósofos, sino para construir un discurso, en este caso, desde el castellano, o desde el inglés, o desde cualquier lengua, no para los pueblos originarios, sino para precisamente todos aquellos que no logran comprender de otra manera. Es una especie de tender un puente para un diálogo intercultural. Que hay otro tipo de prácticas filosóficas y que son necesarios sistematizar, por supuesto, ¿no? En este caso, los pueblos desde su propia cosmovisión como lingüista, lingüísticamente hablando, ¿no? Pero la filosofía no se reduce a la lingüística. Si bien es una manera de sistematizar y es necesario hacerlo, eso no quiere decir que la filosofía se reduzca a la lingüística de un pueblo, porque la lingüística de un pueblo tiene referencia a una práctica ontológica. Por eso es importante la ontología y entender la ontología para que veamos las ontologías que estamos viviendo, ¿no? Nuestro modo de ser, estar y actuar, y poderla sistematizar. ¿Con qué sentido? Pues para que los otros conozcan más o menos cómo se hace, ¿no? Entre los pueblos podríamos hablar del ser, pues quién sabe, pero si ellos quieren hablar del ser, bueno, mira, nosotros comprendemos nuestra reflexión desde el ser así, punto. Eso implica también, nuevamente, si yo lo hago en un discurso celtal, si yo lo hago en un discurso tzotzil, si yo lo hago en un discurso aymara, si yo lo hago en un discurso, no sé, tojolabal,
mexica, ¿no? Náhuatl, solamente se va a reducir al grupo que habla náhuatl. Y no se trata de ser etnocéntricos, ¿sí? Sino se trata más bien de compartir, dialogar interculturalmente. Esto implica generar las condiciones, porque no es lo mismo dialogar un discurso como 1492, cuando los clamatinimes de acá discuten con los filósofos que venían y que les echaron a los perros, ¿no? O sea, no es lo mismo saber que vas a dialogar cuando tienes una pistola, un fusil o te han matado a tu familia. No son las condiciones políticas, éticas adecuadas para un diálogo. Entonces también se tienen que generar las condiciones y eso ya es la filosofía de la liberación, ¿no? Ahora, lo que decían hace rato, ¿no? La cuestión se plantea de la filosofía de la liberación o el proceso de liberación en el momento en que hay opresión. Y el ser humano no es perfecto, por lo tanto, las relaciones comunitarias del ser humano nunca pueden ser perfectas. Siempre va a haber un grado de víctima, de excluido, de oprimido. A veces de manera, ¿cómo decirlo?, sin intención. Sin embargo, el ser humano, al no ser perfecto, siempre tiende a que haya un grado de imperfección y en ese grado de imperfección existe la víctima, el oprimido. Y esto se da en la humanidad, es decir, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens. Por eso la práctica de liberación, pensando, por ejemplo, en la relación de género o en estas temáticas de género, ¿no? La liberación de la mujer o la liberación de los hijos, ¿no? Cuando se sienten oprimidos, ya sea por la madre, por el padre, por los dos, hay un proceso de liberación. Y ese proceso de liberación, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens en el Paleolítico. Es un modo ontológico de la liberación. Y esto se está dando desde el Paleolítico, desde que el ser humano es Homo sapiens. Que después se va a perfeccionar con otro tipo de luchas, de conflictos, una serie de cosas. Digo, yo les quería hablar un poco de las guerrillas aquí en el sur de nuestro país, ¿no? Es una guerrilla, a final de cuentas, una guerra de guerrillas, el EZLN, a final de cuentas, las prácticas político-militares, de organizativas, los caracoles que se han creado políticamente para la organización, tienen una base que no es moderna, que no es occidental, sino que viene de los pueblos. Esa lucha permaneció anterior a la invasión, durante la invasión, y en este momento sigue viva. ¿Sí? Entonces, la liberación no es lo mismo que la colonialidad, y esto es una discusión que quiero que quede clara. La filosofía de la liberación se coloca en el nivel ontológico de la crítica al ser opresor, al ser que oprime, y la decolonialidad asciende a un terreno más concreto, y en ese terreno más concreto lo coloca en una periodización histórica, 1492. Pero la liberación como crítica filosófica es transontológica en el sentido que se coloca en un nivel abstracto, si ustedes quieren, categorial, y que atraviesa todas las historias, desde el Paleolítico hasta nuestro momento, y cuando se acabe este momento histórico en el que estamos viviendo, va a continuar mientras haya ser humano. Entonces, el etos de la liberación es transontológico, es transhistórico, ¿sí? Y cuando hablamos de decolonialidad, estamos pasando ese nivel abstracto a un nivel concreto, que es las luchas de liberación delimitadas en un territorio, en una temporalidad, ¿sí? Históricas. ¿Sí? Entonces, el nivel de la filosofía de la liberación es un nivel, podríamos decirle, ahistórico en el terreno de un paradigma teórico, de interpretación de cualquier realidad en cualquier tiempo de la historia. La decolonialidad es un terreno determinado históricamente en un proceso histórico dado y que tiene luchas concretas complejas, que es lo que quieren analizar desde las epistemologías. Por ahí. Ahora, podríamos, no quisiera meterme más en el tema, pero la cuestión del Estado, ¿no? Por ejemplo, un Estado moderno, que de pronto dice, yo les diría algo así, como estamos en el colapso civilizatorio, en las grandes ciudades urbanas, ¿vale?
Me acuerdo que en algún momento en una comunidad muy lejana en la montaña, ¿no? Yo les decía, bueno, la cuestión de la ecología, de la crisis ecológica está por venir. Yo planteaba algo así como angustiosamente, ¿no? Nos vamos a quedar sin luz, va a haber... Y ellos decían, pues aquí nunca hemos tenido luz, nunca hemos tenido refrigerador. O sea, esa supuesta crisis, nosotros hemos vivido en ella todo el tiempo. Es una crisis de la civilización urbana moderna. Ahora, nosotros estamos tan dispuestos a cambiar esa vida, y eso es algo muy crítico y ético, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a no tener nuestro carro. Digo, yo no tengo carro, no. Pero decía Fidel Castro en algún momento, imaginen que cada uno de los cubanos, ¿no? Cada uno de ustedes, de nosotros, tengamos un carro. O sea, para empezar, la ciudad o donde estemos se atasca de carros, ¿no? La gasolina. O sea, aquí lo que está de fondo en el sistema mundo moderno capitalista es el incremento de la tasa de ganancia. Que hay automóviles para que no contaminen el planeta, los hay ingeniería para eso, también lo hay. ¿Y por qué no se cambia? Pues porque hay un negocio detrás, un negocio millonario, enorme, enorme, que no están dispuestos a decir, vamos a cambiarlo. No, o sea, el planeta se va a ir se está yendo al abismo. Pues sí, pero el incremento de la tasa de ganancia yo no lo puedo detener, porque además es de donde yo vivo, con mis 10 casas, con mis carros, con todo lo que yo tenga, así desproporcionado, con todo eso. No estoy dispuesto a renunciar a eso. Y simplemente como no estamos dispuestos a renunciar al incremento de la tasa de ganancia, directamente, inversamente proporcional está el crecimiento de la vida. Y aquí la lucha ya para nosotros es o es vida o es muerte. Gabo, O le apostamos a la vida o le apostamos a la muerte. ¿Qué pasó? perdón por la interrupción, pero ahí me parece que el aporte también, para situarlo en el marco de nuestra carrera, de nuestra universidad, ahí es interesante también el sustrato cultural de esta lógica, porque en buena medida ese empresario hipotético, ficticio, pero muy real, al que haces referencia, perfectamente también podría argumentar con mayor profundidad. Yo dejaría, pero si yo dejo, otro ocupa mi lugar. Y sería muy cierto, ¿no? Porque la reproducción cultural del sistema hace que muere uno y ocupa el otro. El problema es ontológico. Y a la vez, cada vez se colonizan más campos, porque ya no es solo el carro, sino el auto, diríamos nosotros, sino también los patrones de alimentación, ¿no? La tasa de ganancia ya es más importante que el hecho de que la comida no enferme. Así es. Naturalizamos que haya una industria alimenticia que enferma a la población masivamente conforme avanza tecnológicamente. Es eso. Así, claro, nosotros lo que estamos señalando es un problema ontológico. O sea, no basta con cambiar un representante político. No basta con cambiar un partido político. Es cambiar el dirigente político, el representante político, desde la ontología de su ser. Y eso también implica que las instituciones cambien ontológicamente, no para el incremento de la tasa de ganancia, sino de otra manera, para la vida. Pero esto implica un cambio muy profundo. Y entonces cuando hacemos cambios superficiales en la política, cuando tenemos la misma institución moderna, cuando tenemos el mismo partido moderno, cuando tenemos el mismo representante moderno, cuando la visión del país, nación, Estado es la de la modernidad, del progreso, pues evidentemente estamos en el capitalismo, por más gobiernos progresistas que digamos que tenemos. Y esto es un problema para aquí, ¿no? Entonces, hasta ahí me quedo, no voy a decir más, porque se torna peligroso, ¿sí? Porque entonces uno está diciendo, y los gobiernos progresistas de América Latina, a la que tanto le hemos apostado, ¿qué tanto han cambiado? Evidentemente en lo real es bien complicado cambiarlo, porque estamos agarrados del sistema mundo, ¿no? Bolivia no podría cambiar, ese territorio no podría cambiar todo el mundo, pues no. Sin embargo, también darnos cuenta que no nos podemos ir con la idea falsa de que estamos en una Pangea democrática y todo eso. Estamos sujetos, agarrados al sistema, y hace falta cambiarlo de raíz. Eso es lo que yo podría decir. Y yo creo con eso, ¿no, Fede? ¿Cómo ves tú? Ya son las 4:30. Muy bien, Cielo, ¿querés darle la despedida a Gabo?
Gracias, Gabo. Muchas gracias. Espero que se repita No, gracias a pronto. ustedes. Bueno, Para que... desde ya te agradecemos la generosidad del tiempo y del espacio y de la escucha y del intercambio, sobre todo proponer este intercambio. Y ojalá alguna vez podamos verte en persona, espero algún día. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que se hicieron presentes y bueno, Gabo, de nuevo, gracias. Si me ven, se van a decepcionar. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Gabo. Gracias a Gracias por el ustedes. tiempo y gracias a todas por modificar el horario para poder escuchar a Gabo. ¿Sí? Gracias. Nos Sí, vemos el perdón, no miércoles. podía. Hasta No, luego. por favor, Gabo, gracias.